y con él vamos a estar charlando de algunas efemérides importantes del movimiento obrero, principalmente un estudio que hicieron ellos también y que siempre sacan sobre los 80 años del modelo sindical argentino, una normativa que se dictó hace 80 años justamente, en el año 45, Claro. es decir, estamos hablando no con el general Perón como presidente, con el No, coronel coronel Perón, todavía, claro. pero en la etapa como en su función de vicepresidente y director de la Previsión, Secretaría de Trabajo y claro, de Previsión, trabajo, tal ¿no? cual. Sí, sí. Donde se dictaron esas normas tan importantes que empezaron a darle entidad a los sindicatos y poder en las negociaciones colectivas. Pero bueno, ya lo tenemos en línea, así que vamos a A empezar a charlar con charlar de Javi. esto con Javier Vitale, director del Centro de Estudios del Movimiento Obrero. ¿Cómo te va, Javier? Ariel Velázquez, Pablo Soles te saludan. ¿Cómo andan? Ariel, Pablo, ¿Cómo ¿cómo anda, están? Javi? ¿Todo Muchas bien? gracias Buen por la día. invitación. No, No, gracias a vos por estar como siempre ahí. Bueno, estábamos hablando de 80 años, del 80º aniversario de la consolidación del modelo sindical argentino, el 2 de octubre de 1945, el decreto 23852 de asociaciones profesionales de trabajadores que reconoce y promociona la organización, una forma de organización que difícilmente se encuentre en otras partes del mundo y de la región, ¿no? Sí, tal cual. Por eso nosotros usamos el término consolidación y no creación o no constitución del modelo sindical argentino, porque entendemos que el modelo sindical argentino, que no es per se una normativa, una estructura legal, sino que básicamente es un sistema de relaciones colectivas de trabajo basado justamente en lo que decía Ari, en ciertas particularidades de la forma organizativa argentina, especialmente en dos líneas neurálgicas, que es la representación unificada del interés colectivo por rama de actividad y, y esto sin lugar a dudas es lo excepcional a nivel internacional, que es una extendida presencia gremial, también de tipo unificada, en los lugares de trabajo a través de las comisiones internas y de la figura del delegado, ¿no? uh-huh. Esos dos rasgos constitutivos del modelo sindical de nuestro país no es que se fundan con el decreto del 2 de octubre del 45, sino, como bien dijeron ustedes, se le da estatus legal, se lo consagra normativamente, pero que en verdad, y creo que ahí un poco entramos en el contexto histórico-político, y ustedes lo mencionaron, el coronel Perón, Perón no hace ni más ni menos, pero no hace otra cosa que justamente consagrar, darle jerarquía legal a una realidad preexistente, precaria, débil hasta el momento, pero una realidad y que en definitiva era un anhelo y una demanda de la clase obrera argentina, del Uh-huh. movimiento sindical argentino, que era justamente ciertos procesos y ciertas transformaciones organizativas del sindicalismo, bueno, darle justamente ese estatus legal, que también es una particularidad del modelo sindical argentino. No en todos los modelos internacionales de organización sindical lo que se llama acá, ¿no? Tienen su orientación reglamentarista. Acá se tomó la decisión, a partir de ese decreto, de que la normativa local establezca ciertas pautas para los tipos y las formas de organización sindical. Y acá además, que es lo interesante, ¿no? Muchas veces desde el gorilismo, desde el liberalismo, se acusa a ese decreto ley, a los sucesivos decretos o leyes de asociaciones profesionales, de imponer la idea del unicato sindical, ¿no? El modelo sindical argentino no es un unicato sindical, no se orienta en esa línea. Sí induce la cohesión, la unidad gremial, pero no la impone y desalienta sin prohibir la fragmentación, ¿no? Claro. Acá hay un rasgo muchas veces olvidado. En la Argentina está la total libertad de crear y constituir sindicatos. No hay ningún impedimento. Es más, Uh-huh. a partir de la década del 90 se ha ido agudizando este aspecto. El Ministerio de Trabajo siempre ha tenido una actitud laxa frente a esto. Hoy prácticamente tenemos alrededor de
más de 3.000 sindicatos en todo el territorio nacional, pero la particularidad es que no todos esos sindicatos tienen personería gremial, ¿no? Y ese es el rasgo distintivo de la capacidad de nuestro modelo de inducir la cohesión gremial, pero no la impone y desalienta sin prohibir la fragmentación, ¿no? Y quería retomar un poco el aspecto político de ese año 45, porque Perón no es solamente por una cuestión de clarividencia, de estrategia política, que también la tenía, por supuesto, sino también hay un proceso que se da casi en paralelo a la Revolución del 43, porque la Revolución del 43, previo a la llegada de Perón al Departamento Nacional de Trabajo y a su transformación en la Secretaría en diciembre del 43, también hace su experimento de decreto de asociaciones profesionales. Bastante olvidado también. En escasos meses, el gobierno militar, cuya conducción hasta la llegada del coronel Perón tenía quizás un perfil más conservador, más liberal, más autoritario, no de forma homogénea, por supuesto, por algo está la figura del coronel Perón también ahí en esa revolución, impone un decreto de asociaciones profesionales con otro perfil, diametralmente opuesto, profundamente autoritario, restrictivo, atentando contra la libertad sindical. Y Perón hace un salto cuando renuncia a la Secretaría de Trabajo, 8 días después, el 10 de octubre, o sea, 8 días después del 2 de octubre, cuando renuncia a la Secretaría de Trabajo, él hace mención a esto, ¿no? Nosotros derogamos ese decreto autoritario de su propio gobierno y sientan las bases del modelo sindical argentino a partir del decreto. ¿Cómo lo hace? Bueno, un poco en esta línea quiero reafirmarlo. Perón básicamente, creo que su lucidez política en términos prácticos es convocar al sujeto histórico, a los actores protagónicos que eran los trabajadores, las trabajadoras, sus dirigentes, a participar del Departamento Nacional de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y justamente el decreto, y por eso hablo mucho de la consolidación, es el resultante de procesos sociales, de formas organizativas preexistentes y de una clara participación y protagonismo de la dirigencia sindical, que se vuelca después en la conformación de un decreto. Obviamente Perón tenía sus equipos técnicos, jurídicos, que dieron forma al decreto, pero ese decreto, sin lugar a dudas, es el resultante, es la conclusión de toda esta amalgama, ¿no? De procesos sociales preexistentes, de formas organizativas ya consolidadas y de una clara participación y protagonismo de la dirigencia sindical en esa Secretaría de Trabajo del coronel Perón. Es interesante, Javier, lo de los procesos sociales, porque hablamos con Ariel antes de la llegada de Perón, pusimos el ejemplo del Fora, ¿no? Que eran generalmente manejados por anarquistas, socialistas, después de la Revolución Rusa por los comunistas, es decir, un tinte bien europeo, la práctica sindical europea que acá no se conocía. Y cuando llega Perón, al mismo tiempo se da, un poquito antes, la migración interna, ¿no? Las masas que venían del interior, que nunca fueron muy entendidas por los socialistas, ¿no? Que claro. Ocurrió mucho en la izquierda en la historia argentina, que es trasladar procesos europeos calcados acá a la Argentina, algo que no funcionó nunca. Me parece que Perón vio esa manera de conducir a esas masas que venían del interior también. Sí, totalmente. Claramente hay dos grandes etapas, si se quiere, en términos sociales, ¿no? de la clase trabajadora, que son las primeras corrientes inmigratorias que traen masa laboral, no solo corrientes ideológicas y formas de organización, que las traen, por supuesto, y las corrientes ideológicas predominantes de esas primeras corrientes inmigratorias son el anarquismo y el socialismo. Y después hay ese otro fenómeno social, que son los cambios que transcurren en la década del 30, que no son solo poblacionales o de movimiento, sino también son profundos cambios económicos. Digo, la sociedad argentina y la economía argentina sufre profundos cambios y transformaciones en esa década del 30, que Sí. son las que van acompañando los movimientos poblacionales y los movimientos migrantes. Javier, no es casual que en esa década justamente
lo charlábamos antes, se unifica la CGT, ¿no? Tal Se cual. forma, pues estamos cumpliendo 95 años también de la Confederación General del Trabajo como forma unificada. Total. Y ahí, yo ahora me detengo lo de la CGT, pero hay algo siempre poco revisitado, que son los aportes. Vos hablaste, de Pablo, de los anarquistas, los socialistas, después vinieron los sindicalistas revolucionarios, ¿no? Otra corriente muy importante, pero después vino una corriente menos conocida en términos de los aportes ideológicos y prácticos, mucho más conocida por la significancia que tuvo, que es la corriente comunista. Porque la corriente comunista, que también importa fenómenos internacionales a las realidades locales, pero se da una paradoja que aporta dos grandes lineamientos organizativos en esas experiencias de la década del 20 y 30, que son justamente los sindicatos únicos por actividad y los comités de fábrica, ¿no? Que en los dos rasgos organizativos son justamente el preludio de lo que después van a ser los sindicatos por rama de actividad, que establece el modelo sindical, y las comisiones internas y los cuerpos delegados. Esa corriente comunista es parte de la constitución de la fundación de la CGT el 27 de septiembre del año 30. Ya hace un año antes, en el año 29, las dos grandes corrientes sindicales, las dos grandes centrales, más la FORA no participa, la FORA anarquista no participa de la fundación de la CGT, que son la USA, la Unión Sindical Argentina, de los sindicalistas, ex revolucionarios, más constituidos como sindicalistas, como una corriente político-sindical, y la COA, que es la Confederación Obrera Argentina, donde ahí se juntan los socialistas y los comunistas. Por lo tanto, es interesante la constitución de la CGT, que es prácticamente un año de discusión, de debate, de mucha necesidad de cómo afrontar los desafíos que impone la crisis internacional y las crisis políticas. No es casualidad, o sí lo es de forma azarosa, pero hay plena sintonía. La constitución, la fundación de la CGT se da el mismo mes del primer golpe de Estado en la Argentina, ¿no? El año 30, septiembre del año 30, golpe de Estado de Irigoyen y fundación de la CGT, ¿no? Hay una lectura ahí de época generacional de la dirigencia sindical de que la unidad política, la unidad organizativa es indispensable para afrontar los desafíos y la realidad local. Y en esa CGT, bueno, justamente están los sindicalistas, los socialistas y están los comunistas. Y acá me detengo porque quizás toda la década del 30 es el gran salto cualitativo de la corriente comunista al interior del movimiento obrero. Empiezan a ganar, empiezan a conducir los grandes sindicatos de la época, la construcción, los metalúrgicos, y son los que empiezan a justamente aportarle a esas actividades, a esos sindicatos, nuevas formas organizativas que no eran las preexistentes por la consolidación de las otras corrientes, ¿no? Capaz con sindicatos por oficio, mucho más fragmentados, incluso donde predominaba muchas veces lo ideológico por sobre lo gremial, lo partidario por sobre lo sindical, y la corriente comunista ahí aporta esas dos cuestiones importantes, que es la unificación por actividad, o el intento de unificación por actividad. Por eso ahí los sindicatos de la construcción se empiezan a unificar en la década del 30, los sindicatos metalúrgicos se empiezan a unificar, el sindicato de la madera, bueno, grandes sindicatos de la época y de carácter industrial además, y el otro rasgo que aporta a la corriente comunista en toda esa década del 30, que va a ser el germen para lo de después, hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo un rasgo central de nuestro modelo sindical, que es la organización en el lugar de trabajo, ¿no? Claro. Ahí sin lugar a dudas uno va detectando los modelos sindicales en nuestro continente y a nivel mundial, y es muy difícil de encontrar al tipo de delegado sindical y a la forma organizativa del cuerpo delegado, comisión interna, como la tenemos acá, ¿no? Eso es sumamente excepcional a nivel argentino. Y es lo que molesta también, ¿no? Lo que sigue molestando históricamente. Y es lo que molesta porque
no es que no existen delegados en otras partes del mundo, ¿no? Delegados sindicales existen en todas partes, incluso, no sé, en España, en Italia, son poderosos los cuerpos de delegados, las organizaciones en los lugares de trabajo, incluso son países hasta con experiencia práctica y teórica sobre la constitución de la organización en los lugares de trabajo, no son novatos en eso, pero la particularidad de nuestro modelo sindical, y por eso hacía referencia, la extendida presencia gremial en los lugares de trabajo, también de tipo unificado. Ahí está lo distintivo. Lo digo bien cortito y simple. Acá el delegado, en un lugar de trabajo, ustedes, ¿no? En la empresa telefónica, el delegado es elegido por sus compañeros y compañeras, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Ahora, para ser elegido por sus compañeros y compañeras, no solo se necesita ser un trabajador y ser legítimo, representativo de sus compañeros. ¿Cuál es el otro rasgo? Ser del sindicato, ¿no? Ser afiliado al sindicato. Y al revés, ¿no? El que proviene del sindicato no puede imponer una legitimidad a sus compañeros y compañeras solo por el hecho de que lo designa el sindicato como delegado. Lo tienen que votar y lo tienen que elegir democráticamente sus compañeros y compañeras. Ahí está el rasgo distintivo. En otros modelos sindicales existen los delegados del sindicato y existen los delegados de personal, que lo eligen los propios compañeros y compañeras. Y en ese transcurrir se disocia, ¿no? El sindicato por un lado y la organización de base, ¿no? Se disocia, van por carriles distintos, con mayor fortaleza, menor fortaleza, tienen sus objetivos, estrategias, lineamientos distintos. Acá eso está unificado. Lo sindical y la representación en el lugar de trabajo está de forma unificada, y eso es lo que le da poder al sindicato por la capilaridad en los lugares de trabajo y poder a la organización de base porque no solo tiene la legitimidad y la representatividad de sus compañeros y compañeras, sino que tiene la fortaleza de la estructura por la representación de su sindicato. Bueno, ahí está el germen, la base, ¿no? Los pilares del gran poder sindical en el lugar de trabajo en Argentina. Totalmente. Es Javier Vitale que nos dice esto, director del CEMO, del Centro de Estudios del Movimiento Obrero, que siempre recordamos y aconsejamos seguir con toda la producción histórica que realizan. Javier, te agradecemos por tu tiempo acá con Radiográfica esta mañana y bueno, te volveremos a convocar seguramente en otros momentos. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo gigante, compas. Gracias. Javi. Buen sábado. Chau, chau. Buen sábado. Muy bien, y con esta entrevista con Javier Vitale nos vamos del aire de Radiográfica con efectos especiales en esta Espacio seguido por la mañana Dirección Nacional y Electoral. nos lleva por delante Star Wars. la propaganda. Se termina, vamos al frente. Ya se viene Feas, Sucias y Malas, ahí está Úrsula Asta y equipo para este aire de Radiográfica. Le agradecemos a Santino en la operación técnica puesta en el aire. El sábado que viene nos volvemos a encontrar, Pablo. Dale. Nos volvemos a encontrar acá a la mañana a las 9 para hacer Vamos al Frente. Chau. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad.